Bueno, bienvenidos a una nueva temporada de Sin Sucursal. Como verán, estamos iterando el formato. Acá me acompaña Felo. Y bueno, y la idea es un poco empezar a crecer también en cómo comunicamos las noticias fintech, cómo comunicamos el contexto de fintech en Latinoamérica. En esa línea estaremos evolucionando también los roles y responsabilidades de cada uno. Eri y Juli no van a seguir tanto en el día a día del podcast, pero sí van a estar presentes en lo que es la producción. Y vamos a seguir metiéndole fuerte a lo que es el podcast y el newsletter. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Fero? Bueno, hoy la verdad que tenemos un tema muy caliente, un tema que parecía que había desaparecido del ecosistema, que son las famosas guerras entre bancos y fintechs. Decidimos hablar de lo que estuvo sucediendo en las últimas semanas de el conflicto modo versus mercado pago, que nada, nos parecía algo bastante interesante como para que traer la opinión nuestra del lado sin sucursal y hacer un poquito de historia sobre cómo nació, porque este conflicto, si se quiere ponerle un nombre, no es de ahora, viene de hace ya un par de años. Y no es solamente una foto, entonces queríamos ver toda la película, desde cuándo arrancó y nada, y traerles un poco el detrás de escena, traemos un montón de testimonios muy interesantes para poder tener la foto completa y meternos en lo profundo de lo que fue esta batalla. Sí. Los que estuvieron leyendo de cerca el newsletter creo que sabrán que hubo muchas noticias este último tiempo al respecto. Pero bueno, también, como dice Felo, un poco para mí el dar contexto de estas cosas y ver un poco cómo fue la evolución aclara mucho en cuáles son las posiciones de cada lado y un poco toda la discusión, ¿no? Porque si de golpe nos quedamos en una foto en el tiempo, ¿viste? Como quizás tomamos una postura, otra foto tomamos otra. Entonces, nada, tratar de cubrir con nuestro máximo conocimiento cómo fue un poco estas idas y venidas y cómo fue también los inicios de cómo se lanzó el QR y cómo llegamos hasta acá también, ¿no? Em, Ahí, no sé, Felo, si te parece que arranquemos con los clips de Pau, eh, un poco cuando tuvimos su entrevista en 2022, que ella nos contaba bien cómo fueron los inicios, ¿no? Como uno se imagina o ve Mercado Pago y ve lo que es la penetración de QR hoy y le cuesta imaginarse lo que era en un principio. Y bueno, cuando charlamos con Pau nos dio bastante contexto y bastante profundidad en este tema. Eh, Sí, dale, vayamos a escuchar lo que decía Pau en 2022 sobre cómo fue la historia detrás del QR Argentina. La parte cultural y de convencimiento fue algo que jugó un rol clave. En aquel momento yo sentía eso, ¿no? Como que con una cucharita de helado todos sentíamos que íbamos a cruzar el océano y que podíamos cruzar y que lo íbamos a hacer y que íbamos a llegar y íbamos a celebrar todos esa odisea. Así que lo primero y primordial fue haberlo hecho con un equipo de gente con este ADN emprendedor, con esta energía de querer revolucionar y querer cambiar, y donde en aquel momento todos hacíamos lo que había que hacer, no había jerarquías, viste, este es mi rol, este es tu rol, esta es mi tarea. Si venía alguna de las chicas y decían, che, creo que podemos, no sé, usar cervecerías para el Día de San Patricio como un buen lugar para hacer acción, y le decía, sí, a Danita, me voy a nombrar a Danita, que me vino a la cabeza, es Danita, anda a la calle y hacelo suceder. Traete 20 cervecerías y cuando tengas a 20 cervecerías convencidas, vamos con la pauta, vamos con la acción. O Luchi, con Danita, ¿no? En la casa, me acuerdo cortando QRs a mano, porque finalmente la acción de San Patricio se hizo realidad. Me acuerdo que habíamos mandado imprimir, no me acuerdo ya qué cantidad de QRs a una imprenta que con el filo de la navaja, cuando cortó los cuatro bordes de los QRs, le sacó un pedacito al QR y sin ese pedacito ya la lectura del QR se rompía. Y me acuerdo que obviamente dependía de que tuviéramos QRs en los comercios el poder hacer esa acción. Así que era eso, era esa energía de decir, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Rehacer esto? Imprimamos las planchas, tirémonos todos en el piso, agarremos una tijera y todos tengamos que hacer lo que tenemos que hacer, desde la acción más básica hasta la más sofisticada, para que esto vea la luz. Así que desde cosas tan improvisadas como esas, hasta lo que podés ver hoy,
que son ya equipos comerciales y ya no solamente en Capital Federal buscando lighthouses, ¿no? O estos barcos insignias o grandes marcas como en su momento esto arrancó, sino personas evangelizando a lo largo de todo el país, con redes de fuerzas nuestras, de agencias y de programas de revendedores que llevan y educan a personas en los lugares más inhóspitos y más inesperados que se te puedan ocurrir a lo largo de nuestro país. El audio está muy bueno para entender todo lo que llevó a traer QR a Latinoamérica, que es un poco lo que explica Pau, que recordemos que también lo cuenta en el episodio. La idea del QR fue un poco una idea importada de China, después de un viaje que hicieron los ejecutivos de Mercado Pago para conocer todas las tendencias de medio de pago que había en el país asiático, que básicamente se saltearon la etapa de tarjetas y pasaron del efectivo a realizar directamente pagos con el celular, de la mano de Alipay, WeChat, etc. Entonces, lo que vio el Mercado Pago ahí es una oportunidad de traer un medio de pago barato para el comercio y que se pueda realizar con el celular, para de alguna forma u otra saltearse o no depender de las redes tradicionales y de los POS que existían en ese momento en Argentina, que si hacemos un poco de flashback, no estaba la adquirencia abierta, esto de que puedan competir libremente todos los adquirentes, tanto ofreciendo Mastercard y Visa, etc. Y había muy pocos POS en Argentina en ese momento, y pagar con tarjeta o con un medio de pago digital no era tan obvio o simple como es hoy en día. Entonces, el QR fue algo revolucionario en el sentido de que con un pedacito de papel que cualquiera se podía imprimir de su cuenta de Mercado Pago, un comercio lo podía pegar en su caja y empezar a aceptar medios de pago digitales con todas las tarjetas que ya aceptaba Mercado Pago. Y también el desafío que fue construir toda esa red, que un poco en la jerga se dice el two-side marketplace, porque tenés que construir demanda del lado pagador, pero también tenés que construir toda la oferta del lado de los comercios que van a aceptar ese medio de pago, para que sea muy probable cada vez que vayas a un comercio y ya alguien se haya descargado Mercado Pago, encuentre el QR para pagar y empezar a generar ese hábito, ¿no? Entonces creo que lo que transmite Pau es un poco la esencia de por qué hoy en día, ya me voy a adelantar un poco, pero vamos a ver más adelante, por qué cuando se pone que esto de la demanda de abrir el QR para todos, un poco la posición de Mercado Pago es, ok, pero quiero darme un incentivo económico a hacerlo, porque yo ya hice todo este esfuerzo para que el QR sea hoy lo que es en Argentina, que si no hubiese sido por Mercado Pago, creo que podemos coincidir, Nacho, que hubiese sido muy difícil que suceda. Sí, 100%. Me parece también interesante verlo desde la perspectiva, lo que cuenta Pau, viste, de la famosa búsqueda del santo grial en productos digitales, que es como esta búsqueda del product market fit, viste, de lanzar algo y al principio haces un montón de esfuerzos que no escalan, iterás mucho el producto, vas viendo, digamos, qué es lo que el usuario quiere, qué es lo que el usuario necesita. Y al principio eso implica un esfuerzo enorme, implica esfuerzos súper manuales. Todo esto que cuenta Pau para mí es como el clásico caso de estudio de cosas ir haciendo cosas que no escalan hasta encontrar este product market fit. Y en el momento que lo encontrás, o sea, a mí me pasa de ves una distancia enorme todavía, ¿viste? Entre lo que cuenta Pau de ir a una cervecería. Exacto. Y hoy que te vas de golpe no sé, al interior del país y en el comercio más ves el QR. Entonces, es como ese efecto de al principio hacer todos esos esfuerzos que no escalan y en el momento que encontrás product market fit, el mercado de alguna forma agarra todo este envión. Yo creo que es importante siempre como analizarlo, ¿no? Es como toda esta parte uno se lo olvida de golpe y dice, ok, Mercado Pago con todo el poder que tiene, de alguna forma llegó a toda esta penetración, pero bueno, todo esto tiene que existir atrás, todo este esfuerzo súper manual, súper de ir a la calle, hablar con los comercios, entender las necesidades. Y está buenísimo, me parece, puntualmente cómo lo analiza Pau y el foco que le mete en esa parte, ¿no? Como en la parte de hacer cosas que no escalan. Exacto, y además pero bueno. fue algo bastante, digamos, que se logró esa penetración atrás de los beneficios del producto mismo. No es que fue una imposición a el QR es la única forma que vas a tener para vender o para pagar, sino que fue atrás de
incentivos, al principio incentivos económicos para que la gente se animara, pero después ya por un tema de conveniencia del lado pagador de tengo todas mis tarjetas en una aplicación, pago, yo elijo con qué tarjeta pagar, también seguridad, el tema de no compartir la tarjeta con quien me lo cobra, y el lado vendedor básicamente es un medio de pago más barato, digamos, ¿no? Claro. Y nadie está obligado a vender o pagar con Mercado Pago, sino que es un tema muy de incentivo que se suele dar mucho en las discusiones de productos digitales, como, no sé, hoy que está muy en boga de, por ejemplo, Amazon, si es un monopolio o no en Estados Unidos, y la gente elige Amazon por conveniencia, digamos, no es que alguien está obligado a usar Amazon o Google, lo mismo, estos grandes empresas digitales ganan por dar un mejor producto, básicamente competir y dar una mejor solución. Y ahí creo que diste con la palabra exacta, que me parece que vamos a estar volviendo mucho ahí, es la palabra incentivo, ¿no? Como creo que el concepto principal de este capítulo y de los idas y vueltas es, de alguna forma, alinear los incentivos en pos de hacer como el sistema lo más justo posible y lo más beneficioso para el usuario posible. Pero bueno, para mí, antes de meternos en eso 100%, me metería primero también en, bueno, vamos a cómo llega modo a la película, ¿no? Tipo, ¿qué es modo, cómo aparece? Y ahí también creo que tenemos nuestro archivo, nuestra carpeta de, bueno, Rafa Soto, el CEO, explicando un poco cómo nació y un poco la estrategia atrás de modo. Primero, Modo es una plataforma de pagos, ¿no? A nivel más desde el lado de backend. O sea, Modo lo que más produce es toda la infraestructura para que se puedan hacer transferencias más simples y pagos con QR en cualquier comercio. Bueno, esa infraestructura puede ser utilizada por el app Modo, ¿sí? Disponible en los stores, o también por las apps de los bancos que decidan incorporar funcionalidades de Modo y que consumen vía API todo nuestro desarrollo de backend, ¿sí? Y por su parte, obviamente, también hay todo un desarrollo comercial para poder acompañar a cada uno de los adquirentes y aceptadores para que acepte Modo, ¿sí? Entonces, por eso digo que, digamos, Modo, al principio nosotros lo llamamos, Modo en realidad es una solución de pagos, que después tiene que ser explotada por cada uno de los bancos que son parte del ecosistema, y también por el App Modo, ¿sí? Que es una solución alternativa para captar de repente algún segmento alternativo de clientes que prefiere usar una app que no sea el app de su banco, ¿sí? O para acompañar a los bancos más chicos que quizás no tienen los recursos para invertir en el desarrollo de su app propia con las capacidades de pago que puede tener Modo. Bueno, y acá, Nacho, también, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Que Rafa Soto, el CEO de Modo, perdón, explicando cómo nace, digamos, ¿no? En esencia, si vemos, el QR se lanzó alrededor de 2018, fines de 2018, principio de 2019 agarra el boom, y un poco deja como en offside a los bancos, ¿no? Donde empieza a existir este nuevo medio de pago que es casi un circuito cerrado que empieza a ganarle terreno a los POS, que era el negocio tradicional de los bancos adquirentes. Y creo que los bancos toman una decisión acertada, en el sentido, si se quiere, más estratégico de cómo poder hacerle frente a un competidor del tamaño de Mercado Pago, que además no fueron innovadores en el sentido de que este mismo playbook se hizo en otros. Rafa lo cuenta en la entrevista, pero agarrando dos ejemplos, en Estados Unidos se lanzó Zelle, que es el mismo concepto de Modo, pero para competirle a Venmo, que es la billetera de PayPal, y a Square. En España se lanzó Bizum, que es también como una app que junta a todos los bancos para facilitar las transferencias y los pagos presenciales. Que básicamente la idea es decir, si cada uno de los bancos va por su cuenta, vamos a estar compitiendo entre nosotros por cuáles son nuestras comisiones a los comercios, cuáles son las promociones a los pagadores. Y construir algo tecnológico cuesta mucho. Es muy caro construir una solución tecnológica de este tamaño. Consolidemos toda esa inversión
tengamos una única propuesta de valor y después cada uno puede integrar técnicamente eso, esa tecnología dentro de sus experiencias, pero usemos toda la misma autopista. Es un poco en resumen lo que dice Rafa en el audio. Y después cada uno puede compartir con su experiencia a sus usuarios, pero compartamos una autopista, porque si cada uno construye autopistas separadas, es difícil, digamos, que podamos hacerle frente a la autopista que construyó Mercado Pago. Entonces, creo que del lado estratégico, los bancos tomaron un approach racional, digamos. No sé cómo lo ves, Nacho. Sí, 100%. Y más también considerando el momento, ¿no? Como si nosotros agarramos el momento en el que nace Modo, estamos hablando de un momento que no había interoperabilidad. Entonces, básicamente, como lo que podía pasar con el sistema es que de golpe, por nombrar bancos, ¿no? Santander lance su QR, Galicia lance su QR, Banco Macro lance su QR. Entonces, como para mí algo que un riesgo que podía llegar a haber es que vos fueses un comercio y el comercio tuviese 7 QRs, eh, uno de Mercado Pago, otro de Galicia, otro de Santander, otro de Banco Macro, otro de Credit Corp, no sé, por nombrar bancos. Entonces, creo que también es acertado desde el punto de vista de la experiencia del usuario, de, che, no salgamos a cada uno, viste, a armar nuestro propio QR y tratar de salir de adquirir a cada comercio, sino como a modo al banco le interesaba más estar como a la par en su propuesta de valor que Mercado Pago, ¿no? ¿Cuál fue el medio que encontró para estar a la par que Mercado Pago? Bueno, construir esta autopista donde pudiese, digamos, unificar este medio de pago para todos los bancos, ¿no? Y Tal ahí cual. es cuando más o menos arranca ya, viste, a jugar la regulación después de esto, ¿no? Como me estoy adelantando un poco, pero cuando empieza a ocurrir esto, construye su autopista a modo, bueno, ahí es donde se empieza a hablar de dos QRs y quizás se empieza a ver cierta incomodidad también hablando. No estamos en 7, pero hablar de un comercio con dos QRs o empieza a generar cierto ruido, creo que en el ecosistema. Tal cual. ¿Querés que hagamos un poco de timeline de cómo fueron todos los hechos? Dale, 100%. O sea, creo que el timeline de origen, o sea, la historia de origen de tanto del QR en Mercado Pago como de Modo ya la cubrimos, entonces quizás arrancaría en el momento que se empieza a generar como este boom de pagos digitales y de QR. ¿Cuándo fue eso, Fero? ¿Te acordás? Y eso tal vez a alguno de los oyentes les trae recuerdos no felices, pero arranca en 2020, en plena pandemia, donde, si recordamos, pandemia, todos encerrados, algunos con varios temores, entonces el medio de pago digital o sin contacto era algo que la gente buscaba, en el sentido de no usar efectivo, minimizar el uso de efectivo, si era con QR mejor porque la tarjeta se la tengo que dar a quien me va a cobrar y me tiene que devolver, o pagarle a distancia vía una transferencia al delivery que me va a traer la comida. Entonces ahí es donde arranca como el boom en FinTech, que bueno, tanto vos, Nacho, como yo estábamos en Mercado Pago y vivimos ese momento en el cual al principio parecía que, bueno, se vino la noche, esto, digamos, va a ser negro los próximos meses, y en realidad fue todo lo contrario, hubo un boom tremendo. Yo me acuerdo de estar trabajando en el producto de transferencias y casi que multiplicamos por 10, digamos, en cuestión de 3 meses la cantidad de transferencias que había por esto, ¿no? Le envío dinero a un familiar por ayuda, o con transferencia le pago al restaurante de la esquina o a la verdulería para que me traiga la comida. Fue un boom y una ola espectacular para las fintechs que estaban preparadas por surfear ese contexto. Sí, creo que tuvimos como la suerte, o sea, se dieron las condiciones desde un punto de vista de suficiente robustez en el sistema como para, de alguna forma, soportar toda la demanda que hubo. O sea, ya el desarrollo de QR era alto, el desarrollo de fintechs era relativamente alto, y como la pandemia fue de alguna forma el catalizador que hizo que hubiese como esta migración más masiva de estos medios de pago, ¿no? Ya los medios de pago estaban construidos, tenía cierta adopción que hacía que fueran modelos de negocio
sustentables en la mayoría de los casos. Y la pandemia y todo lo que vos decís de eliminar el contacto, y quizás viste que implica el efectivo, fue como el catalizador que hizo que este boom ocurriera, ¿no? Tipo, esta explosión de medios de pagos digitales se diera. Sí. Pero bueno, Y en 2020 también nace Modo, digamos, ¿no? Como la respuesta de los bancos a Mercado Pago. Y en 2021 es donde ya con el lanzamiento de Modo y la competencia arrancó, digamos, ¿no? Un poco de sos de Team Modo o de Team Mercado Pago. Y en 2021 es cuando se pica la cosa y sale la normativa de transferencias 3.0. Y explico 2 minutos qué es transferencias 3.0. Es una normativa que impulsa el Banco Central para empezar a favorecer lo que venimos hablando, la interoperabilidad. ¿Qué significa interoperabilidad? Es que alguien con una billetera, por ejemplo, de Modo o de Mercado Pago o RIP Anc en su momento o cualquier otra, puede ir a un comercio y escanear un QR que no necesariamente es de la misma billetera, ¿no? Voy con un QR con una billetera de Modo y puedo escanear un QR de Mercado Pago. Entonces, esta normativa que se lanza a finales de 2020 tenía como un lapso como de 9 meses de implementación. Ahí ya empezó a haber, digamos, ciertas rispideces entre Mercado Pago y Modo en cuáles sean las condiciones, los aspectos técnicos de la implementación. Y se fue postergando bastante el plazo o la fecha de lanzamiento. Y si la normativa tenía como fecha límite de implementación el 29 de noviembre de 2021, fue justamente ese día el día que se puso la luz verde y pudimos empezar a pagar de forma interoperable, donde básicamente estaba limitado y sigue estando hasta hoy en día solamente pagar con saldo. ¿Qué significa? Es yo puedo pagar desde la billetera de Mercado Pago con saldo de Mercado Pago a un QR de Modo y viceversa. No existía nada de medios de pago como tarjeta de crédito o créditos, lo que sea. Y acá quien compensa todo eso es, o quien une estos dos rieles que hablábamos, o autopistas que hablábamos antes, es Codelsa, que es la Cámara de Compensaciones de Argentina, donde Mercado Pago le envía el saldo a Codelsa y Codelsa se da vuelta y lo distribuye al banco que está atrás del QR de Modo, por decir un ejemplo. Y también está bastante claro cuáles son los aspectos de fraude y de las comisiones que están topeadas en hasta 0.8% de la comisión que se le puede cobrar al comercio cuando hay una transferencia interoperable. sí, es clave ese detalle para mí. Ahí es el primer gran paso que se da, digamos, en esta apertura del QR, ¿no? O sea, cualquier QR de mercado, o sea, explicado súper simple, cualquier QR de Mercado Pago de golpe podía recibir pagos de Modo o de cualquier billetera, pero como dice Felo ahí, como las condiciones del usuario no eran la misma, ¿no? Si yo iba a un QR de Mercado Pago, iba a poder pagar con tarjeta solo a través de Mercado Pago. Si escaneaba a través de Modo, no iba a pagar con tarjeta. No iba a poder pagar con tarjeta. Y lo mismo al revés, ¿no? Si iba un QR de Modo, también la interoperabilidad ocurría solo con el saldo. Pero como que quedó esa deuda pendiente o esa incomodidad pendiente en el ecosistema, digamos, que todavía no estaban a la par, digamos, las soluciones a nivel jugadores, ¿no? Y seguimos con esta... empezó a haber QRs, empezaron a haber QRs de Modo, QRs de distintas otras fintechs, pero creo que igual, incluso hoy, sigue mucho la dominancia del QR de Mercado Pago, ¿no? Creo que si uno analiza la capilaridad de Mercado Pago versus cualquier otro QR, mínimo la relación debe ser de 10-1. Entonces, por eso Sí, sigue este conflicto, ¿no? y cuando decís diferencia es o la experiencia no es la misma para el pagador, que es quien decide al fin del día con qué billetera va a pagar. Si vos vas a un QR y ese QR es de Mercado Pago y vos lo escaneas con Mercado Pago, puedes pagar con saldo o cualquier tarjeta. Y si casi 9 de cada 10 QR que te cruzas son de Mercado Pago, el incentivo o la frecuencia de usar Modo está bastante afectada, porque con Modo va a ser solamente con saldo el medio de pago que puedes utilizar. Entonces, ahí es donde la balanza no está del todo equilibrada, que bueno, como decíamos, Mercado Pago se ganó, digamos, ese derecho o ventaja a poder tener ese diferencial, porque fue quien impulsó la industria. Y ahí me diste el pie para hoy en día
que es lo que sucedió en 2023. Bueno, y ahí llegamos un poco en parte al conflicto, ¿no? Para mí es clave también entender el porqué de las posiciones, ¿no? Como si uno analiza la posición de Mercado Pago, tiene todo el sentido de que Mercado Pago defienda mucho su posición comercial que se ganó a través de la capilaridad de juntar todos los comercios en su solución. Y tiene sentido que no le interese tanto, o no le interese tanto, o no le interese, como que no tenga incentivos a empujar tanto la interoperabilidad con tarjeta, en el sentido de que tiene la mayoría del parque de QRs, entonces es marginal, digamos, el valor agregado que va a tener su usuario a la hora de ir a pagar con QR de otra solución, porque la gran mayoría del parque de QR son de Mercado Pago, y desde el lado, desde el punto de vista de Modo, tiene todo el sentido de que ellos empujen esta interoperabilidad para decir, che, la gran mayoría de mis usuarios probablemente vayan y quieran pagar en un QR de Mercado Pago. Entonces, tengo que tratar de hacer que esa experiencia también sea lo mejor posible. Entonces, de alguna forma, ahí es donde se generan estas posiciones en tensión, que de alguna forma son las que después empujan a que se encuentre la solución intermedia que beneficia a todo el sistema, ¿no? Sí, Pero bueno, lleguemos ahora a 2023, ¿no? Que es donde ¿qué, ibas qué es a lo que comentar sucede vos. en 2023? El Banco Central, también si se quiere, impulsado o por ADEBA, que es la Cámara de Bancos, saca una normativa que da un paso más en la interoperabilidad, que es que no solo se puedan comunicar un QR y una aplicación o billetera digital de dos marcas distintas o de dos empresas distintas y que puedan pagar con saldo, sino que también se pueda procesar pagos con tarjeta de crédito. Es decir, no solamente ir a un QR de Mercado Pago como pagar con saldo, sino poder pagar con la tarjeta de Galicia o de Santander del banco que uno tenga. Y eso fue algo que prendió todas las alarmas en el ecosistema, sobre todo del lado de Mercado Pago, por lo que vos mencionabas recién, Nach, que es, pará, todo bien con la interoperabilidad, pero yo construí mi parque con todo el esfuerzo que ya hablamos, que le llevó construirlo. Si lo quieren abrir, veamos cuáles son las condiciones comerciales para yo también tener incentivos o tener una recompensa porque el QR que está en el comercio, ya sea desde McDonald's hasta el supermercado del barrio o hasta un vendedor ambulante, lo puse yo. O 9 de cada 10, no sé cuál es la estadística exacta, pero asumamos que por un segundo es 9 de cada 10, que es muy probable que sea ese el ratio, son míos. Entonces, ahí es donde arrancó lo que se llamó la guerra entre Mercado Pago y Modo, donde hubo muchas acusaciones cruzadas y se picó mucho el ambiente. Que se tiraron Podríamos decir que se subió mucho la temperatura, la digamos, ¿no? temperatura, De la discusión, tal cual. 100%. De un lado, cuando empezó a haber este tire y afloje, que recordemos, salió la normativa, la fecha se puso para mediados de 2023, arrancó con la interoperabilidad, llegó la fecha, y a diferencia de lo que fue la etapa 1, que el último día hábil se abrió, Mercado Pago dijo, yo no lo abro. Entonces se tuvo que postergar nuevamente la fecha, volvió a suceder para fines de 2023 la fecha de vencimiento, y Mercado Pago volvió a decir, yo no lo abro. Hasta hoy en día, donde en los últimos meses hubo muchas acusaciones cruzadas. ¿Qué es lo que se decían? Del lado Modo, acusaron al Mercado Pago de monopolio. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, por no estar cumpliendo la normativa del BCRA y tener el monopolio, entre comillas, de los QRs en Argentina. Después también sumaron acusaciones del lado Marketplace, o sea, de Mercado Libre, de decir, ¿por qué Mercado Pago es la única solución de pago en el e-commerce más grande de Argentina que concentra el 80%, estos son datos que tiraba del lado Modo, el 80% del e-commerce online? ¿Por qué no puedo ir yo a Mercado Libre y comprar con Modo o obligan a traer Mercado Pago a todos los vendedores que venden a través de Mercado Libre? No nos vamos a meter ahí, hay muchos justificativos más del lado fraude, si se quiere, y de riesgos de por qué existe eso, pero bueno, esas eran las acusaciones de Modo. Y el Mercado Pago, cuando recibieron esas acusaciones, no se quedaron callados y respondieron y dijeron, Modo
es un oligopolio o una cartelización de los bancos. Es algo muy parecido a lo que era Prisma hace unos años, que Prisma, recordemos, más como QR, pero era el lado más de emisión de tarjetas y de los POS tradicionales, donde también era una empresa que los dueños eran todos los bancos, que fueron obligados a vender la empresa a un grupo tercero por acusación de oligopolio, y Mercado Pago dijo, este es el mismo contexto, pero en modo, esa fue la acusación que dio Mercado Pago, y además los acusó de, si abrimos con tarjeta, también que los beneficios de los bancos, ya sea por los descuentos de las promos, las cuotas sin interés, etc., también apliquen cuando se paga en un QR de Mercado Pago, no solamente en los QR de los bancos. Y además, algo ahí que sigue en el tintero y que hoy sigue estando, desde modo no se puede transferir a un CB corta U, solamente se puede transferir a CB larga U. Estas fueron como las acusaciones de ambos lados. Y que bueno, terminando a la foto final de cómo terminaron llegando a un acuerdo, hace 2 semanas, llegaron a un acuerdo final, donde ya hoy en día el pago interoperable con QR está habilitado en algunas cadenas de comercio, creo que son McDonald's, Pharmacity y alguna otra, y progresivamente se irá abriendo. Al parecer se llegó a un acuerdo comercial donde todavía no hay no hubo transparencia o comunicación en cuál es, pero sí el Banco Central lanzó una normativa que establece bien en claro, que era uno de los puntos que levantaba Mercado Pago, en quién es el responsable ante un eventual fraude en la transacción, que en esencia siempre es responsable el emisor o el pagador, siempre y cuando en un contexto donde tanto el emisor como el QR adquirente tienen todos los estándares de seguridad. Ahora, cuando el adquirente es quien tiene algún estándar más bajo de seguridad, ahí el fraude pasa al QR al adquirente, digamos, del lado del comercio. No sé, Nacho, si tienes algo para sumar, tenemos un par de testimonios más de gente que estuvo muy metida en el barro de esta guerra para escuchar, pero me interesa escuchar tu opinión o tu reflexión. No, 100%, como un par de comentarios y ya vamos a los testimonios. Me parece clave como resaltar, o sea, estas acusaciones cruzadas, ¿viste? Si uno las agarra como sin el contexto de todo lo que estaba pasando atrás, ¿viste? Como toman como una relevancia que uno dice, ok, ¿viste? Como es una guerra que, o sea, muy desde el punto de vista de purismo competitivo casi, ¿no? Che, la otra billetera está incumpliendo con las buenas prácticas competitivas. Lo que nosotros quizás analizábamos y veíamos cuando armábamos el capítulo es, o por lo menos lo que yo creo es, se terminaron usando cartas de negociación, ¿no? En el fondo, viste, esto era una negociación de cómo iban a ser las condiciones de interoperabilidad de QR. Se generaron estas dos posiciones en tensión y en estas dos posiciones en tensión, viste, se usaron cartas para tratar de mejorar las condiciones de un lado y del otro en la negociación, ¿no? No creemos que haya sido como realmente como una guerra desde el punto de vista competitivo, sino fue más, che, están estas dos posiciones en tensión, tienen estas dos cartas para jugar desde el punto de vista de prácticas competitivas, y las jugaron en ese sentido, ¿no? O al menos eso es lo que nosotros creemos. Que esto después, de alguna forma, los hizo poder negociar la posición de tanto de Mercado Pago desde condiciones comerciales y técnicas del QR, como de modo para empujar a Mercado Pago a abrir un poco sus soluciones de pago. Y después lo otro que me parece clave que comentabas es las condiciones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial, ¿no? Como algo que pareció que fue, digamos, cuando decís Mercado Pago no quiso salir, lo que se argumentaba mucho es que no estaban dadas las condiciones desde el punto de vista técnico y comercial. Se lanzó la regulación y se dijo, che, se abren los QR, se abre la solución de tarjetas en QR, interoperabilidad full, pero ahí surgen un montón de cosas un montón de implicancias desde el punto de vista, sobre todo fraude también, ¿no? Es como, hay un riesgo enorme de, che, pueden ocurrir fraudes en estos circuitos y quién se hace cargo, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que estar súper claras, porque si no, se pueden generar problemas gigantes el día de mañana, se pueden causas legales. Entonces, me parece clave como hacer hincapié en esto de,
che, perfecto, vamos por la interoperabilidad. Tenemos que asegurarnos de que todas estas condiciones están dadas Sí, para hacerla efectiva. Y creo que ese fue un poco el argumento de Mercado Pago para posponer este y lanzamiento es algo interoperable. que antes de escuchar al próximo amigo que se copó y nos mandó su reflexión, es algo que hoy creo que cualquiera ve cuando va a un comercio y muchas veces ve un cartelito abajo del comercio que dice no aceptamos pagos de otra billetera, ¿no? O sea, ve el QR de Mercado Pago y dice solo pago un QR de Mercado Pago. Que eso no es por un tema del comercio, en cuanto a un tema de no, yo soy Team Mercado Pago, quiero que pagues con Mercado Pago. Sino es un tema de que han tenido malas experiencias con algún pago que nunca se le acreditó, o algún rechazo, o algún tema de conciliación, que tuvieron 1, 2, 3, 5 malas experiencias y dijeron, listo, solamente pagos con la misma billetera que sé que funcionan bien. Entonces, por eso es importante que esto que parecen detalles, al fin del día hacen mucho a la propuesta de valor de QR como herramienta y que es algo sólido tanto para el pagador como para el comercio que está del otro lado. Sí, si querés ahora vamos entonces a escuchar a nuestro amigo Ignacio Carballo, que siempre nos brinda su perspectiva de análisis muy profundo desde el punto de vista fintech. Respecto a la interoperabilidad full o específicamente a la incorporación de la interoperabilidad en códigos QR para el pago con tarjetas de distintas instituciones que no sean la emisora de ese código QR, es algo que, bueno, como se imaginarán, el impacto es positivo para el ecosistema en su conjunto, ¿no? Yo quisiera obviar las pujas y las fricciones que son de público conocimiento que se realizaron y se generaron entre las dos partes principales en este debate, ¿no? Por un lado, Modo, la propuesta de lo que sería el sector bancario en general y que aglomera a el sector bancario, y por otro lado, nuestra fintech unicornio gigante y promotora, precursora, inversora también en la red más grande de códigos QR que hay en Argentina, que es Mercado Pago. Esa fricción, desde mi punto de vista, es una fricción que mirando también la experiencia global, no es sorprendente, porque siempre se ha llevado a cabo en términos, digo, sacando de nuevo lo que los medios han comunicado muchas veces de forma media marketinera. Lo cierto es que por detrás han sido discusiones comerciales. No ha habido o al menos al final del día no ha habido un no rotundo a no acatar la norma por, no sé, por motivos que no estén vinculados a temas comerciales, básicamente a negociaciones entre las partes. Bueno, ok, esto sí me parece que está bueno para el ecosistema, pero yo invertí tanto dinero, entonces este sería mi fee, y del otro lado no, me parece que ese fee no es adecuado, sería este otro. Esa mesa de diálogo, cuando uno ve lo que pasó en las experiencias internacionales, es completamente normal, con lo cual no sorprende. Creo que todas las partes recaen en el valor que esto traería. Básicamente el valor que trae hoy es que las infraestructuras de aceptación de pago son costosas y por ende, una vez que están instaladas, es difícil que sean reemplazadas. Es distinto a, bueno, bajate una app y listo, ¿no? O sea, es más difícil que sean reemplazadas. En ese sentido, el hecho de que exista interoperabilidad entre los instrumentos de aceptación de todas las firmas, sin duda trae un impacto multiplicador en lo que es el tamaño de mercado, si se quiere, desde el TAM, el SAM y el SOM de cualquier otra firma, ¿no? Porque ahora de repente ese mercado accesible pasa a ser mucho más accesible, producto que pueden utilizar sus instrumentos de pago emitidos, en este caso las tarjetas, en la infraestructura de otros. Entonces aumenta, le sube el techo, si se quiere, al ecosistema en general, trae, por supuesto, y como consecuencia, un efecto competencia que siempre es virtuoso y que hacen entonces las empresas tengan que competir para diferenciarse, y eso genera excedentes en los consumidores y no beneficia a todos y a todas. Impactaría en el comercio también, porque de una manera u otra también en esa competencia, que va a ser por calidad o también va a ser por precios, habrá entonces descuentos, beneficios, incentivos varios que van a impactar tanto en el comprador como en el vendedor. Y en el caso muy concreto, yendo al último punto de la pregunta,
del usuario, bueno, por supuesto le va a dar una menor fricción a la hora de elegir su método de pago. Eso redunda en mayor libertad y mayores alternativas. Y como también sabemos, y además está ampliamente comprobado, eso termina beneficiando a todo el ecosistema. Para entender las diferencias, creo yo, ¿no?, de raíz o realmente estructurales entre los sistemas de interoperabilidad que podemos ver en otras partes del mundo, desde UPI en India, o el reciente FedNow en los Estados Unidos, SPAY en México, o por supuesto PIX, que es el que me voy a centrar ahora. Tenemos que entender cómo se han ido desarrollando las normas. Entonces, hay diferencias en términos de las especificidades y también hay diferencias en el cómo es que se implementaron esas especificidades. Y ahí me parece que hay un punto que es el que es neurálgico y el que diferencia en gran manera a Argentina de otras economías, y déjenme al menos centrarme un minutito en la región, ¿no?, para que quede en claro esto. Porque uno podría decir, bueno, pero al final del día el pago es inmediato en todos los países. Bueno, pero al final del día la interoperabilidad es estamos de acuerdo, pero hay una diferencia en cómo se ejecuta esa interoperabilidad, y para mí, y esto es lo que creo que poco se discute, hay una diferencia en cómo se llega a la implementación y al diseño de esa interoperabilidad. Y en América Latina tenemos 3 ejemplos muy marcados y muy diferenciados: México, Brasil y Argentina. México, vayamos con México. Olvidémonos de las especificidades, vamos a ver cómo se implementan esas especificidades. Año 2017, el Congreso vota y aprueba una ley, la ley FinTech, con fuerza de ley. ¿Bien? Esa ley incluía temas de Open Finance, Regulatory Sandbox, etc. Hoy, con el diario del lunes, ¿qué es lo que vemos? Que a diferencia de otras maneras de implementar estrategias similares, el caso mexicano, si bien ahora está despegando, ha sido muchísimo más lento. ¿Por qué, uno podría pensar? Y bueno, porque de repente tener toda una estrategia con fuerza de ley puede ser contraproducente, ¿no? Porque la innovación va muy rápido y hay que ir actualizando cosas, y hasta que llega a los organismos y entes ejecutores y al sector privado, y bueno, el mundo que se leyó cuando se redactó esa ley ya cambió. Y eso sabemos que en el mundo de las finanzas digitales, en el mundo tech en general, es una máxima, ¿no? Como decía Benedetti, nos preocupamos tanto por encontrar las respuestas que nos cambiaron las preguntas. Bueno, en el mundo tech las preguntas cambian todo el tiempo, entonces se necesita un esquema más ágil. En el extremo intermedio podríamos encontrar el caso brasilero, donde el caso brasilero diseñó una estrategia integral, no con fuerza de ley y demás, sino orquestada por los organismos reguladores y principalmente por el Banco Central de Brasil, que incluyó un roadmap claro y preciso de cómo van a transformar el sistema financiero en un sistema financiero de vanguardia. Y efectivamente están teniendo el mayor éxito, por escándalo de todos los casos que se pueden estudiar a nivel global. Esa transformación que planteó el Estado de Brasil implicó no solamente una infraestructura de tiempo real, que es PIX, pero no solamente implicó transformar la infraestructura, sino que aparte implicó ir hacia un camino de Open Finance, y además se metieron con transformar lo que pasa por esas infraestructuras, que es la moneda, el dinero, creando DREX, que es su CBDC, su moneda digital. Por supuesto, estos tres caminos han avanzado de manera a distintas velocidades a medida que se han ido encontrando con la realidad. Vemos el caso de PIX, que avanzó de una manera hiperacelerada, con muy pocos retardos. Vemos el caso de DREX, que todavía están ahí piloteando, porque claro, están terminando, empiezan a entender y aparecen nuevas, o levanta una baldosa y aparecen 3 preguntas más, y otra, y 3 preguntas más, y otra, y 3 preguntas más. Pero lo que quiero decir es que marcaron un norte muy claro y un programa integral. Y después vamos al caso de Argentina. En el caso de Argentina es un caso de, un poco en la jerga y en la industria se dice regulación caso por caso, ¿no? Desde mi perspectiva, tiene consecuencias el hecho de la regulación caso por caso, que es algo de lo que me estaban preguntando anteriormente, que es dejar zonas grises, dejar zonas a discreción del sector público. ¿Qué quiere decir esto de la regulación caso por caso? Bueno, que entonces un día te regulo los PCP, y después te regulo los PCP-SP, y después te hago la normativa de los encajes en el Banco Central, y después vuelvo para atrás, y después voy y te hago lo de la interoperabilidad, pero solo con el código QR, después te hago lo de la interoperabilidad con los pagos con tarjeta. Medio como a la marchanta, tratando de, uno podría decir, bueno, es la mejor manera para adaptarse a
la dinámica de este sector. Lo cierto, y aquí es donde yo disiento con esas opiniones, es que eso puede ser muy útil en verticales en particular donde no se han testeado en el mundo, donde todavía resta cosas para conocer. Para mí, la crítica, y esto es una crítica constructiva, es cuando hay una regulación caso por caso en cosas que ya están hiper desarrolladas en el mundo e hiper reguladas, y la realidad, viste, es que estás incrementando el riesgo de que haya zonas grises en vano. Porque están y aparte de que en vano se genera como ese efecto bola de nieve, capa sobre capa. Ah, bueno, sabes que ahora me encontré con que la capa número 17 no es la más eficiente, pero no la puedo cambiar porque tengo que ir a las 16 de abajo. Desde mi perspectiva, la metodología, y creo que esto, perdón que me estoy desarrollando tanto, pero creo que esto es tal vez un valor agregado diferencial que venir y decirte cuáles son las diferencias en las especificidades. La metodología en la cual se desarrolla la norma es muy importante y es lo que ha marcado y está marcando en el caso brasilero un rotundo éxito. Ellos estandarizaron absolutamente todo en la parte de Open Banking y Open Finance. ¿Por qué? Porque ya está, lo está haciendo UK desde hace más de una década casi. Entonces, bueno, casi una década. Entonces, ¿viste? ¿Qué tenemos que estar inventando la pólvora? Ya sabemos las preguntas que van a surgir, las dudas que van a surgir. Al que le gusta bien y al que no le gusta se adapta porque soy el regulador. Proactivo, inteligente y presente. Sí, para mí es clave lo que dice acá Nacho. Creo que igual minimiza un poco la tensión y la temperatura que se generó. O sea, sí fue una discusión comercial y sí fue una negociación, pero también hubo acusaciones anticompetitivas. Y eso sí para mí fue como algo un poquito más subido de tono, ¿viste? Que una negociación amistosa que quizás, ¿viste? Puede haber entre una condición comercial. O sea, como que sí fue una discusión comercial y estoy 100% de acuerdo con Nacho ahí. Y en el fondo, como lo que se estaba tratando de acordar era sobre eso, no había, digamos, posiciones firmes en decir, yo no quiero abrir o yo quiero que abras. Creo que siempre había, creo que, consenso en la apertura de la interoperabilidad y como que eso se iba a dar. El tema es cuáles eran las condiciones que debían darse para que eso se dé, ¿no? Esas son las posiciones que no entran en tensión y me parece que lo explica muy bien Nacho desde ese Sí, punto de tal vista. cual. Y también lo que menciona que me parece importante es el rol del regulador, ¿no? Que compara un poco lo que fue en Brasil con PIX versus el Banco Central en Argentina, donde creo que hay dos diferencias, que es lo que un poco menciona Nacho, ¿no? Del lado en Brasil, para que PIX sea lo que es hoy en día, el regulador definió casi todas las variables que tienen que existir para que una transacción en PIX suceda correctamente. Y no solamente eso, y bajando línea, digamos, a los jugadores para que se adapten, no solo eso, sino también planteando o mostrando cuál es el camino y el norte hacia donde, bueno, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Versus en Argentina, donde el regulador quizá tiene la intención de fomentar la interoperabilidad, pero con un approach muy distinto, en el sentido de dar un marco general y que después las partes o los actores terminen de definir el trazado fino. Y ese trazado fino es justamente lo que me parece que lo que generó todo este conflicto, donde el regulador dijo, che, quiero transferencias interoperables con tarjeta, pero el detalle, que es lo que al fin del día hace a la experiencia en su gran medida, que es lo que hablamos recién del tema de los rechazos, fraude, etcétera, no estar definido claramente si los privados se tienen que poner de acuerdo, además de sumarse el componente comercial, y es una receta para que no termine del todo bien. Sí, más en una sociedad, viste, que, o sea, como argentinos, viste, estamos muy acostumbrados a la desconfianza y a la oscuridad, tipo, y a decir, bueno, tal, viste, juega con intereses quizás no tan puros o no tan en pos del beneficio del usuario final. Entonces también como establece un marco que favorece como esa interpretación, ¿viste? Uno después puede, si están las reglas claras de entrada, uno después no puede discutir, no, bueno, pero esto lo hiciste para favorecer a los bancos, porque no, o favorecer al mercado pago, no, porque están las reglas claras de entrada. Si vos vas decidiendo sobre la marcha, hay mucho riesgo de interpretación de que quizás, viste, estás teniendo algún interés secundario, viste, que de nuevo es una interpretación que en Argentina se tiene mucho porque hemos vivido muchas
muchas cosas de este nivel de oscuridad, entonces automáticamente vamos a caer en eso. En cambio, en Brasil me parece espectacular, pero al mismo tiempo tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, también había un marco internacional donde se podían agarrar cosas y decir, ok, estas son las buenas prácticas de mercado y por lo menos tratar de establecer ciertos estándares antes de ir tanto al caso a caso que, bueno, de nuevo, caes en la buena intención o la pureza después de la persona que toma la decisión, ¿no? Y ese siempre es un riesgo. Sí, No sé qué tal opinas cual. ahí. Creo que nada, ya podemos escuchar a nuestro próximo invitado y después dar nuestras reflexiones finales a ver quién ganó el partido. Quería decir una cosa más, perdón. Antes de caer en el final, creo que volvería a algo que vos comentabas al principio, que es este tema de los incentivos, ¿no? También, para mí siempre es como hay que considerar como los incentivos son claves y a veces cuando quedan desalineados terminan perjudicando a todo el sistema en general. ¿Cuál es el riesgo para mí a nivel incentivos que puede ocurrir si el acuerdo no es bueno para el ecosistema? Que no haya ningún incentivo para ninguna billetera digital o a seguir generando estos QR, ¿no? A seguir ampliando el parque de QRs y seguir ganando penetración, porque después, viste, el upside, lo que puede llegar a ganar de tener un QR nuevo en un comercio nuevo, es muy bajo. Entonces, para mí también otra cosa clave del acuerdo comercial que pueda haber es que siga habiendo incentivos para ganar penetración en QR, o sea, que debería haber un acuerdo comercial que favorezca también a la billetera que logre poner el QR en el comercio, para que el sistema se siga favoreciendo de esta búsqueda de las distintas billeteras digitales y de las distintas, o los distintos bancos, de seguir ganando penetración en el sistema, ¿no? Creo que ese es un punto clave que va a definir más, en el fondo, bueno, qué tanto sale favorecido el usuario final, el comercio y todo el ecosistema en general, ¿no? Que si no están bien alineados los incentivos, es un riesgo enorme a que volvamos para atrás en soluciones Exacto, de pago digital. incentivos y también para que incentivos a que se puedan todavía seguir sumando nuevos jugadores tanto a la adquirencia con QR como a la emisión de billeteras. Porque, digamos, Mercado Pago y Modo son empresas de un tamaño grande que quizá no todos los modelos de negocio que pueden existir o hasta dónde se puede llegar el QR les van a interesar o se van a meter ahí. Pero que también esté preparado el terreno de si mañana sale un QR, no sé, pensado más optimizado para modelos de suscripción, por decir algo, que hoy no existe, no lo cubre ni Modo ni Mercado Pago, bueno, que también estén como claras las reglas de, bueno, esta es tu comisión, estas son las reglas o el playbook del lado fraude, y que, bueno, pero que esté todo claro para que se siga fomentando que entren nuevos jugadores y no quedemos en solamente Boca River. Sí. Y eso también, o sea, desde el punto de vista de riesgo-beneficio, o sea, el caso Brasil, favorece mucho de golpe poder decir, che, voy a implementar este modelo, porque ya sabes cómo va a funcionar, o sea, tenés un 99% de certeza de cuáles van a ser las condiciones. Si vos de golpe te dicen, lanzas una nueva billetera digital o un nuevo producto fintech y no sabes cuáles van a ser las condiciones legales en el futuro, o sea, estás asumiendo un riesgo mucho más grande. Y eso es otra cosa para mí en la que el sistema brasilero es muy superior, digamos, a estos incentivos de lanzar nuevos modelos, nuevas soluciones y nuevos. Cuando están las reglas del juego claras, digamos, el riesgo que uno asume, o sea, o la incertidumbre que uno tiene, es mucho menor y eso también, bajar la incertidumbre favorece también la creación de estos productos digitales, como vos comentaste. Bueno, vamos a escuchar a nuestro último invitado. Buenas, ¿cómo andan? Saludo grande ahí a todo el equipo de Sin Sucursal. La verdad, felicitaciones. Gran podcast, tan armado. Y saludo también a las personas que están escuchando. Por acá Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina FinTech. Bueno, vamos a hablar de un tema que probablemente fue de los temas más candentes, ¿no? De estos últimos, vamos a decir, 12 meses. A ver, el verdadero valor agregado de la industria fintech, si uno rasca, cuando llega al hueso, el verdadero valor agregado de la industria fintech es la eficiencia en la distribución y algunas veces creación de servicios financieros, ¿no? O sea, es nuestra eficiencia utilizando la tecnología como medio
para distribuir servicios financieros. Dicho esto, teniendo en cuenta la eficiencia en la distribución que adquirió el pago con QR y en el caso de la interoperabilidad del pago con transferencia, tengamos en cuenta que el PST hace unos 3 años básicamente no existía interoperable y hoy se ha transformado en el medio de pago preferido de las personas en Argentina, el medio de pago digital preferido de las personas en nuestro país. En poco tiempo superó a los pagos con tarjeta de crédito y a los pagos con tarjeta de débito, no solamente en cantidad de pagos, que eso ya está superado hace un tiempo, sino que estábamos viendo los últimos datos del Banco Central, también en volumen. O sea, hoy PST ha superado en volumen a los pagos con tarjeta de crédito. Dicho esto, si nosotros podemos apalancarnos en toda esa eficiencia en la distribución, también para colocar, y seguir sumando herramientas de diversificación, como lo es la tarjeta de crédito, en base a que las personas elijan según su conveniencia, el tipo de compra, etcétera, estamos hablando de ampliar el menú y, consecuentemente, darle más opciones a la gente, por ende, hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Que al final del día de eso se trata. Y nosotros desde la Cámara apoyamos las iniciativas que pongan a la tecnología al frente y a disposición para que generen una solución, ¿no?, de las necesidades para los usuarios, en un contexto, y esto es importante y tiene un poco que ver por ahí con la segunda parte, en un contexto en el cual los incentivos estén bien puestos en términos de cómo uno da y toma valor. Así que, si tenemos que hacer un poco de análisis de este conflicto, de esta tensión, vamos a decir, todo tiene que ver con de qué manera están puestos los incentivos para que pueda seguir rodando este círculo virtuoso de la innovación. Porque hoy estamos hablando de la distribución de pagos con QR, pasado mañana podemos estar hablando de la distribución con pagos con el iris y pasado mañana podemos estar hablando de distribución de pagos con voz. Y al final, si siguen estando bien puestos los incentivos para que los distintos actores sigan este proceso expansivo de la digitalización de los pagos y, consecuentemente, de la economía, ¿no? Más pagos digitales, más digitalización de la economía, por ende, más crédito, más ahorro, más inversión, bueno, y todas las derivadas que ustedes saben, que hemos hablado oportunamente, entendemos que, al final del día, es un tema de cómo ir alineando los incentivos para que los distintos actores del sistema financiero sigan este proceso virtuoso que está poniendo a la industria fintech argentina en un rol de relevancia a nivel regional, ¿no? Y eso con mucho orgullo se los digo. Al final del día, si nosotros, como industria, no estoy hablando de sector fintech, sector nadie, estoy hablando de como industria, como sistema financiero, en colaboración con el regulador, logramos establecer esas especies de directrices, ¿no?, que nos marquen hacia dónde vamos como sistema y dónde van a estar puestos los incentivos para que cada uno, desde su metro cuadrado o miles de metros cuadrados o millones de metros cuadrados, pueda, aportar en ese sentido, vamos a estar cumpliendo el objetivo. Bueno, creo que clarísimo lo que dice Mariano, que además un poco la Cámara estuvo ahí interviniendo como de mediador entre las partes. Está muy en línea lo que veníamos hablando, ¿no? En cuanto a, veamos la foto más grande. La foto más grande es, queremos potenciar los pagos digitales en Argentina. Ya vimos que el QR con su transferencia 3.0, más los pagos con transferencia, sobre todo pagos con transferencia, a quien no le pasa hoy que va a una verdulería de barrio y el medio de pago de ese tipo de comercios es por transferencia, no es ni QR ni tarjeta, etcétera. Es un boom, le está ganando el partido a las tarjetas por goleada, y no es algo que solamente se ve en Argentina, en Brasil con Pix está sucediendo lo mismo. Es una cuestión de impulsemos la industria, claramente con reglas claras y que alineen los incentivos y que digamos, nadie está acá por beneficencia, es un negocio también por atrás y los números tienen que cuadrar. Pero no por eso también rompamos, digamos, la Ferrari que se armó. Y bueno, y si se suman tarjetas, bienvenido sea, y cualquier medio de pago a futuro. Y esto es importante que mencionamos, ¿no? Que las reglas de juego, si están claras, son un beneficio para la industria, que creo que es algo en fintech. A veces se confunde, se dice, no, voy a lanzar, por ejemplo, se da mucho en cripto, ¿no?
no, bueno, cripto no está del todo regulado, entonces puedo jugar. En fintech no, en fintech, como vos decías, Nach, que esté regulado es un beneficio, porque básicamente ya sabes con qué te vas a encontrar y cuáles, digamos, los límites sobre los cuales te vas a poder mover y no te vas a desayunar el día de mañana una nueva normativa o algo que te rompa al medio el modelo de negocio que tenías armado. Sí, sí, mismo, o sea, se vio mucho con las cripto en este último tiempo, ¿no? Como esto de la no claridad de la regulación, como le jugó recontra en contra, ¿no? Porque de golpe tal país tiene cierto approach hacia la regulación, tal país tiene otro, y encima teniendo el componente precio en el medio, ¿viste? Cómo fluctúa. Creo que fue un caso que demostró, ¿viste? Que reglas claras favorecen mucho el desarrollo después, ¿no? Y favorecen mucho el desarrollo lo más sano posible y evitando también casos, ¿viste? de estafa. Así. No me quiero meter ahí tampoco, pero sí como hacer especial hincapié en la necesidad de una regulación clara alrededor de esto. Bueno, un poco igual lo que hicimos también, o algo que fuimos buscando en el capítulo, es bajar un poco el amarillismo de esta guerra, ¿viste? De decir, bueno, tal acusación y no sé qué, los idas y vueltas, y tratar de tomarlo todo con perspectiva. Pero bueno, para jugar un poco, te quería preguntar ahí, Felo, ¿quién ganó la guerra entre Modo y Mercado Pago para vos? Qué pregunta. Voy a hacer un poco de honor a mi carrera de formación de economista y dar una respuesta tibia que depende, básicamente, como se suele decir. Creo que un buen ejercicio para ver es, como decíamos al principio, el QR tiene dos actores, el que paga y el que cobra. Entonces, creo que está bueno hacer como el ejercicio de pararnos de cada lado, ¿no? El que paga, o sea, el pagador, por un lado es el pagador y después las empresas, ¿no? El pagador creo que va a salir beneficioso. ¿Por qué? Porque más competencia, va a haber más promociones, más incentivos a que lo uses. Por ahí vuelven los descuentos como estaban en su momento, etc. Después, del lado de los emisores, tanto Mercado Pago como Modo, creo que el ganador del lado pagador es Modo. ¿Por qué? Porque si 9 de cada 10 QR, como venimos diciendo, eran de Mercado Pago, el pagador tenía mucho más incentivo a pagar con Mercado Pago porque podía pagar con dinero en cuenta, con tarjeta de crédito, con los créditos de Mercado Pago, etc. En cambio, si pagaba con Modo, estaba restringido a pagar con el saldo que tenía en la cuenta en el momento. Entonces ahora, al abrir todos los medios de pago, es como que se nivela mucho más. Entonces la diferencia para el pagador entre pagar con uno o con el otro no está tan clara en que uno tenga más pros que el otro, digamos, ¿no? O sea, si antes Mercado Pago tenía más puntos a favor, ahora medio que se niveló esa cancha. No sé cómo la ves, Nach, del lado pagador, si... No, 100%, 100%. Yo, con la información que creo que tenemos hoy en día, creo que la ganancia desde el lado pagador de Modo es súper súper explícita. O sea, básicamente el usuario de Modo tiene acceso a pagar con tarjeta en el 90% de los QRs que antes no tenía. Desde el lado de Mercado Pago no es tan clara esa ganancia porque estamos hablando también de esta relación muy distinta, entonces tampoco ganó tanta penetración, digamos, en dónde puede pagar con tarjeta. Y desde el lado comercio, si querés, o sea, y desde el lado ecosistema y comercio, creo que hay que esperar y ver, ¿no? Tipo, hay mucha información que todavía nos falta de cómo se dio ese acuerdo. Si los incentivos, digamos, están relativamente, o sea, si el acuerdo comercial es relativamente bueno, ahí Mercado Pago debería ganar por ese lado, o sea, debería poder capitalizar mucho el desarrollo de ese parque de QRs, y el ecosistema debería ganar en el sentido de que sigue vivo y sigue siendo muy real ese incentivo a seguir ganando esa penetración y seguir aumentando esta penetración de soluciones de pago digitales. Ahora, si el acuerdo comercial no fue tan bueno o, digamos, presenta algunos problemas, quizás o sea, se pierde mucho a nivel ecosistema y pierde mucho Mercado Pago, digamos. Entonces, creo que vamos a tener que esperar y ver. O sea, creo que la ganancia de Modo está clarísima, la ganancia de Mercado Pago y el ecosistema en general van a depender mucho de cuál fue el acuerdo final al que se llegó, ¿no? Y que eso todavía no tenemos información,
Pero si Mercado Pago aceptó, tenemos un indicio de que quizás esos incentivos estuvieron por lo menos contemplados y estuvieron sobre la mesa. Exacto. Y creo que también hay ganadores que todavía quizá ni siquiera existen, en el sentido de que emisores de QR billeteras o de adquirentes con QR que existen hoy o a futuro, podemos pensar en un Ualá o empresas que ni siquiera existen hoy, que ya cuando lancen su propuesta ya van a tener una propuesta mucho más competitiva y robusta, sin, digamos, estando a la par del resto de los hermanos más grandes como Mercado Pago y Modo, que es como decía Mariano, ¿no? Va a impulsar a la industria como un todo. Entonces creo que la industria gana, los actores vamos a tener que esperar un poco más y ver quién ganó realmente. Sí, desde el lado pagador creo que es clarísimo que la industria en sí gana, ¿no? Como que esta idea de que haya un solo lugar donde se pueda pagar y que uno con su propia billetera tenga más soluciones de pago, creo que ahí no hay ningún tipo de discusión. Queda del lado quizás más incentivos y del lado más comercial de Mercado Pago todavía nos queda un cierto nivel de incertidumbre en cuanto habrán ganado ahí. Bueno, Pero la bueno. verdad que fue una linda charla. No nos queda más que agradecer a Ignacio Carvalho, a Mariano Bioca, que se coparon y nos mandaron sus reflexiones y sus puntos de vista, que son siempre súper constructivos y nos traen una visión, un aporte nuevo. Bueno, y esperamos. Y a Pau también, y a Rafa, que de nuevo pudimos reciclar mucho de lo que nos contaron Claro, en su momento, mucho que creo fueron charlas súper de lo que interesantes, nos pero decían, quiera mucho de lo profundizar que nos dijeron también sigue puede. estando vigente, así que los invitamos a escuchar las charlas completas con ellos. Y nada, después agradecer también a la gente que nos sigue bancando después de tantos años. Espero que les guste el nuevo formato en el que estamos empezando a trabajar, lo vamos a ir mejorando. Pero bueno, esto fue nuevamente Sin Sucursal. Gracias.